Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este video hablaremos sobre el modelado en regresión lineal. Esto con el fin de entender de que este proceso no es secuencial, sino que tiene en cuenta el análisis crítico y estadístico sobre lo que se quiere estudiar. Este video hace parte del curso de Fundamentos de Modelado Estadístico de la Universidad de los Andes. Antes de iniciar con el modelado, veremos qué aplicaciones de modelos de regresión lineal hay comúnmente. Entonces tenemos las siguientes. Está en el área de la agricultura, tasación mobiliaria y economía laboral. En agricultura se utilizan los modelos de regresión lineal para modelar el rendimiento como función de variables climáticas e insumos agrícolas importantes. En cuanto a tasación mobiliaria, se estima, por ejemplo, el precio de vivienda explicado por metros cuadrados de esta, su ubicación, antigüedad, número de habitaciones, cercanía de servicios, entre otras variables. Y en cuanto a economía laboral, se modela el salario de una persona, de un trabajador, como función de años de educación y experiencia laboral. De esto surge la pregunta, ¿cómo se puede modelar un fenómeno utilizando modelos de regresión lineal? Veamos esto en un ejemplo explicativo. Listo. Para entonces iniciar a pensar un ejemplo, una aplicación de modelado, vamos a suponer que usted se encuentra en el banco. Acaba de llegar al banco con el fin de realizar algún tipo de transacción y apenas llega al banco, usted desea conocer cuánto tiempo tarda la atención en el banco desde la llegada hasta su salida. Esto con el objetivo de poder programar de mejor manera las visitas al banco con el fin de mejorar la experiencia en este. Teniendo en cuenta esto, usted empieza a visualizar todas las condiciones que son observables en el banco en sí. Y lo que primero se da cuenta es que hay una gran cantidad de personas, una cantidad considerable, esperando el turno en la fila. Es por eso que usted empieza a pensar cómo afectan esta cantidad de personas en el tiempo de espera mío. En primera instancia, uno podría pensar que el número de personas del banco tiene una relación directa con el tiempo total de atención. De hecho, entre más personas hayan en el banco, más tiempo usted se podría demorar. Es por esto que usted estima un primer modelo, que está dado por la siguiente ecuación. Y igual a beta 0 más beta 1 por personas más el error. Sin embargo, usted se da cuenta de que una persona ingrese no significa que el aumento del tiempo sea constante, sea lineal, por lo que obtiene esta segunda gráfica, en la cual usted se ve que esos puntos dispersos, que son datos reales de personas, de la cantidad de personas en fila y el tiempo de demora, tiene un comportamiento un poco más cuadrático y deja de ser lineal. Con esto, lo que usted le está dando es más flexibilidad al modelo como tal. Por esto, usted estima el siguiente modelo. Y es igual a beta 0 más beta 1 por personas más beta 2 por personas al cuadrado, agregando ese término cuadrático. ¿Esto por qué lo hace? Porque personas capta el efecto lineal de una persona más y personas al cuadrado permite que ese efecto se incremente a medida que la fila crece. Juntos describen cada persona adicional demora un poco más que la anterior. Esa es la razón por la cual se está incluyendo. Claramente es importante resaltar aquí que se está generando un poco más de flexibilidad al modelo de regresión. Pensemos que usted sigue en la fila del banco y ya tiene un primer modelo que es bastante funcional debido a que agrega un término cuadrático para las personas, la cantidad de personas en la fila para su modelo inicial. Ahora pensemos que tras pensar esto, el modelo que usted tiene y sigue en la fila, usted se da cuenta que la cantidad de cajas operando puede hacer que disminuya el tiempo de atención. Es por esto que usted estima un siguiente modelo, un modelo que incluye un nuevo beta, beta 3, junto o relacionado con una variable explicativa que es la cantidad de cajeros. Teniendo en cuenta este modelo, la relación entre
el tiempo total de atención y cajeros activos la estaría estimando de esta forma. Entre más cajeros hayan, el tiempo total de atención disminuye. Sin embargo, es necesario tener una pregunta a partir de esta gráfica. Y es cierto que si hay 1000 cajeros activos, mi tiempo de atención total es 0 minutos. Realmente no. Es por eso que usted podría llegar a pensar en un tipo de transformación a esta información. Por ejemplo, una transformación logarítmica. De esta forma, la recta estimada ya tendría un poco más de funcionalidad o flexibilidad. Como se puede ver en pantalla, entonces la línea verde ya pareciera que al aumentar los cajeros a un número mucho mayor como 1000 cajeros, ya no va a llegar a cero, siempre va a tener un tiempo considerable. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque un cajero extra ayuda, pero cada vez menos. Sin embargo, hagamos un pequeño paréntesis en este momento. Pensemos que usted ya no es la persona que está en el banco, sino que usted es el gerente del banco. Y dentro de su función debe generar análisis con el fin de tomar decisiones. Entonces, en este momento, pensemos que a usted le interesa en verdad poder llegar a analizar el beta correspondiente a los cajeros. En este momento, a cajeros se le hizo una transformación logarítmica. Pero, ¿cuál es el problema de haber hecho esta transformación? O más que problema, desventaja. La desventaja realmente es que al haberle aplicado una transformación a los cajeros, le estoy generando un poco más de flexibilidad al modelo como tal y mucha más flexibilidad a la variable como tal. Sin embargo, cuando yo hago que la variable sea un poco más flexible para que se ajuste mejor, pierdo interpretabilidad. Es por eso que cuando se quieren analizar los betas, uno pensaría que se tiene ventaja al optar por un modelo lineal y dejar a un lado las formas funcionales no lineales. En este caso, ¿por qué funcionaría dejar el término de personas de forma cuadrático? Pensando en que usted es el gerente y solamente quiere analizar el efecto de los cajeros, pensemos que el efecto de las personas realmente no le interesa, no es de su interés en este contexto, en el contexto del gerente. Entonces, de esa forma, pues la forma funcional de esta variable personas, en este caso sí serviría. De forma más resumida, se podría pensar que en el modelado que llevamos hasta este momento, podríamos dejar de forma funcional o más flexible aquellas variables de las cuales no nos importa el efecto, no queremos hacer un análisis de este. Y todo lo contrario sucede cuando queremos hacer un análisis del efecto del beta, del estimado, de una variable, en el cual lo mejor es dejar el término lineal, pues esta sí importa. Pensando en que usted sigue siendo el gerente de aquel banco, entonces el modelo que hasta este momento le serviría es beta 0 más beta 1 por personas más beta 2 por personas al cuadrado más beta 3 por cajeros, siendo cajeros una vez más de forma lineal y no con la transformación debido a que queremos analizarlo. Entonces, volvamos a que usted es la persona en la fila. Usted está en la fila y está a punto de ser atendido y usted nota que otro factor relevante es el número de transacciones que realiza cada cliente. Un operario le confirma que cualquier tipo de transacción requiere en promedio 2 minutos. Teniendo en cuenta esto, usted agrega una nueva variable al modelo que está acompañada por un beta 4 y transacciones, que es el número de transacciones que se van a realizar cada cliente. Usted observa que a mayor número de transacciones el tiempo total de atención aumenta. Entonces, de esta forma ya tendríamos un primer modelo.
Listo. Pensemos que entonces usted ya fue atendido en el banco, salió de este y entonces obtiene finalmente este modelo, que está dado por beta 0, beta 1, relacionado con personas, beta 2, el término cuadrático de personas, beta 3, el número de cajeros y beta 4, el número de transacciones por cliente. Este modelo para usted es el que le explica o le podría ayudar a estimar ese tiempo total de atención en el banco. Sin embargo, usted ya fuera del banco vuelve a pensar en qué más variables podría llegar a agregarle a este modelo. Entonces, tras pensarlo, a usted se le ocurren las siguientes variables: el tipo de música de ambiente del banco, la marca de los computadores del operario, el número de afiches publicitarios en el lobby, el número de campañas activas para clientes, entre otras. Vamos a analizar el número de campañas activas para clientes. Por ejemplo, pensemos que se tienen 30 hasta 30 campañas activas para clientes y en el eje Y tenemos el tiempo total de atención en minutos. Miren que realmente los datos tienen una dispersión pues bastante aleatoria y yo estimo una recta a partir de estos datos y se ve que la recta básicamente no tiene un efecto, pues su pendiente es igual a cero. No tiene una pendiente ni positiva ni negativa. ¿Qué nos quisiera decir esto? Esto nos quiere decir en verdad que el número de campañas activas para clientes no es una variable que realmente afecte en ese tiempo total de atención. Y esto podría pasar con el resto de variables que se presentan aquí en pantalla. Entonces, la pregunta es, ¿realmente estas variables son importantes para el modelo? Y la respuesta es no. No todas las variables son importantes para el modelo. De hecho, agregar una gran cantidad de variables no me asegura que el modelo sea mejor. Son variables que tienen que ser significativas para este. Y en este caso, una variable como el número de campañas activas no incide en el tiempo total de atención. Listo, en este video fue entonces posible ver un caso de aplicación para el modelado en regresión lineal, en el cual fue muy interesante y espero que esto sea lo más importante del video con lo que se puedan llegar a quedar, y es que el modelado no es un proceso secuencial, sino que es un proceso iterativo, primero que todo, y que depende mucho de cómo nosotros tomemos las variables, cómo las interpretemos y cómo las juzgamos con el fin de incluirlas al modelo. Entonces, en esto fue muy importante tener en cuenta el término de flexibilidad. Entre más flexible soy, más difícil es interpretar ese modelo, pero si soy menos flexible es mucho más fácil o mucho más conveniente de interpretar. Esto lo vimos, por ejemplo, cuando el término de las personas lo dejamos de forma cuadrático, ya que para el gerente del banco no era de interés analizarlo. Pero entonces dejamos el término cuadrático, ya que esto nos podría dar un mejor ajuste del modelo. De forma totalmente contraria tenemos el número de cajeros. Entonces el número de cajeros sí es una variable explicativa de interés y que le gustaría analizar al gerente del banco, le gustaría saber cuál es su beta, cuál es su efecto, por lo cual no lo dejamos de forma flexible o un poco más funcional y se optó por dejarlo como un término completamente lineal. Muchas gracias por este video y su atención.